Hola, 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 buenas tardes, buenas noches ya, porque ya eh, la bruma de la noche oscura ya ha llegado por esta región planetaria, que nos queda la esperanza de que en un rato la luna haga lo suyo y nos ilumine la noche. Pero buenas noches para todos, buenas noches para ustedes, para la audiencia, para, por supuesto, quienes conducen este programa, a quienes realmente Celeste y Juan, buenas noches. Silencio en la noche, ya todo está en calma. ¿Usted cree? ¿Eh? ¿Usted cree que ya todo está en calma? No. Así decía el tango. Bueno, bueno, pero era un tango. Bueno, Buen lindo Aníbal. tango. Sí, lindo tango. Aníbal, en el inicio vamos a repasar, si a ti te parece, la información del COVID en el día de hoy en San Andrés de Giles para luego meternos en el Por análisis de esa supuesto. información. ¿Eh? Bien, por supuesto. Vamos a la placa entonces. Ya está la placa en el aire. ¡Adelante! Vamos a ir entonces analizando esta placa. Hay 176 casos activos en este momento en San Andrés de Giles. Ha habido hasta ahora 1.618 casos positivos. Hay 29 casos en análisis de acuerdo al protocolo. 718 casos, número alto, que siempre ponemos un poco la atención en este número del seguimiento domiciliario, 718. Bueno, 3.300, casi 3.350 casos que han sido descartados, 1.406 casos recuperados, 15 nuevos casos positivos en el día de hoy, y lo lamentable es el aumento de fallecidos, que justamente en el día de hoy pasó de 35 a 36 y rápidamente ha ido creciendo esto que realmente nos preocupa. En otro orden de cosas, se han sumado 8 casos positivos, por criterio epidemiológico, 4 hisopados en laboratorios privados. Un tema que realmente preocupa a las autoridades al día de hoy. En este momento hay 32 pacientes internados en el área COVID. Este es todo un tema, más el impacto sobre la unidad de terapia intensiva, en la cual ya hay 3 pacientes que están internados en ese lugar del hospital de San Andrés. 18 pacientes recuperados, y se han analizado hoy, y por supuesto esperaremos mañana los resultados, 28 hisopamientos, o hisopados, mejor dicho. Ese es el panorama que tenemos a esta hora, 19:40 en San Andrés de Giles. Aníbal, yo te preguntaba, en la otra etapa de Quédate en Casa, ¿cuántos habitantes más o menos había en San Andrés de Giles? Sí, de acuerdo al último censo, imaginen ustedes que debería haber habido un censo este año, no se va a poder hacer. El último censo arrojó una cantidad aproximada de 25.000 habitantes en la planta urbana, más el resto de las localidades que no llegaban a los 30.000 habitantes. Estimo que se ha mantenido la cantidad de habitantes, no ha aumentado, digamos, significativamente. Sí ha aumentado, pero no tan significativamente. Así que estaremos alrededor de los 30.000 habitantes, y de acuerdo a las estadísticas y cálculos estadísticos, 36 fallecidos es un número que realmente debe preocupar, y mucho, porque impacta en la estadística muy fuertemente. Sí, yo pienso que si San Andrés de Giles tiene 25.000 habitantes aproximadamente, ¿no? Según el último censo, 718 personas aisladas, porque, bueno, seguimiento domiciliario, están aisladas, Claro. solo que con otras palabras, ¿no? Es un montón, porque uno dice, bueno, no son positivos, no sabemos si no son positivos, están en seguimiento domiciliario, afectadas, bueno, sus puestos de trabajo, la economía de la ciudad. Es importante ese número en la ciudad de San Andrés de Giles. Sí, con Juan nosotros el año pasado le mostrábamos, o sea, poníamos el ojo muy particularmente en esto. Juan no me va a dejar mentir en este sentido. Decíamos, bueno, está bien, están los infectados internados en el hospital,
pero el seguimiento domiciliario es muy fuerte y es un número que preocupa. En eso, Celeste, tenés razón, nosotros le prestábamos mucha atención, más allá de obviamente, la cantidad de casos positivos diariamente, los nuevos, digamos, diariamente. Pero es cierto esto, familias numerosas, familias que de gente de trabajo, aquí ha habido un fuerte impacto en el crecimiento de el COVID a propósito de las actividades realizadas en los centros de faena de San Andrés de Giles, ¿no es cierto? Ahí trabaja mucha gente. Tengamos en cuenta que hay aproximadamente entre 500 y 600 personas ocupadas en un solo sector productivo de San Andrés de Giles, también turnándose, pero bueno, eso ha multiplicado el efecto contagio. Entre otras cosas, más aún, y volvemos al tema, ha impactado mucho el tema de las fiestas clandestinas, las reuniones. Yo escuchaba hablar recién a Damián desde Suipacha, donde la gente contempla la idea de, bueno, no nos reunamos. Aquí hay sectores y sectores, ¿no es cierto? Y decir que todos cumplen, o tampoco podemos decir que todos no cumplen. Hay, por supuesto, gente que no le presta atención a la recomendación. En fin, es todo muy, muy variopinto el panorama que realmente nos impide hacer tal vez un análisis muy certero. Sí, las consecuencias son estas. Hoy 15 positivos, pero hemos tenido 30, 32 y hasta 35 casos por día. Aníbal, una buena tiene que ver con la llegada en el día de ayer de 400 dosis de la vacuna Sputnik a San Andrés de Giles. Esto sucedió ayer. Sí, exactamente, son vacunas que han llegado, van a completar, en algún caso van a completar el ciclo vacunatorio de algunas personas que ya fueron vacunadas. No tuve oportunidad, mejor dicho, no hablé con el director de salud hoy, debería haberlo hecho, pido disculpas, para tener un panorama un poquito más certero respecto a las vacunas. Les prometo que lo vamos a hacer mañana tal vez tengamos más información en ese sentido. Sí, sin duda, Aníbal. Otra de las cuestiones que uno puede advertir respecto del COVID-19 y esta segunda ola es, me parece, lo decías, ¿no? La preocupación en cuanto a la cantidad de personas que tienen que requerir internación, tanto en sala común como en terapia intensiva. Y otra de las cuestiones que me llama la atención es, corregime si no es así, hubo un aumento de la letalidad en los casos de COVID-19 allí en San Andrés de Giles. Sí, el aumento de internaciones a veces no es directamente proporcional a la letalidad, pero aquí en San Andrés de Giles aparentemente esto sí se ha dado, es decir, aumentaron los casos, aumentó la virulencia, si bien todavía no se han detectado otras cepas, otras formas del COVID hasta ahora, pero ha aumentado sí la letalidad y esto se ha visto reflejado en terapia, en las camas de terapia, primero por la cantidad de internados y segundo, bueno, la letalidad lamentablemente ha sido muy fuerte y eso es algo que realmente preocupa y mucho, ¿no? Porque vamos al caso, ayer precisamente tuvimos una muy triste noticia, una mujer muy joven, si bien tenía alguna comorbilidad o algún antecedente, una mujer de 34 años, si mal no recuerdo, no, 39 años, si mal no recuerdo, 39, falleció, una mujer muy joven, que, bueno, nos afecta a todos, ¿no? Porque es un familiar de gente conocida, yo conozco a su papá, hombre que realmente conozco hace muchos años, ¿no? Naturalmente. Y eso afecta y mucho. Y eso también habla, ¿no? Habla de el impacto que produce la enfermedad, lo fuerte que es la enfermedad y el daño y, bueno, la consecuencia que genera, ¿no? Naturalmente. Mientras tanto, San Andrés de Giles en fase 2, así lo anunció el intendente Carlos Puglieli el fin de semana.
Exactamente, voy a repasar algunas de las medidas. Si me permitís, Juan, voy a girar hacia a la izquierda, digo, para poder ver. Sí, Sí, a la derecha de la pantalla, a su eh, izquierda. exactamente. La Decía, gente había un conductor que decía eso, no me acuerdo quién era. sí, a Hielo, Ah, que era relator no me acuerdo cómo se llamaba el nombre. No me lo hagas acordar, Juan, porque eso va a determinar la cantidad de años. Bueno, prohibición de circular de 20 a 6 de la mañana, es decir, eso bajó, era de 23, bajó a 20. En este momento ya no se, en 5 minutos no se puede circular más por San Andrés de Giles, salvo, claro, lo excepcional, los esenciales, lo que sea necesario. Los sí pueden circular hasta las 23 horas, que es una manera de paliar el impacto que le provoca al sector gastronómico de San Andrés de Giles, que vuelve a ser otra vez impactado por las medidas. Cierre de locales de gastronomía es de 19 a 6 horas, por, como dijimos, la excepción que los deliveries que ellos tengan podrán andar hasta las 23 horas. Cierre de locales general es de las 19 a 6 de la mañana. Suspensión de las actividades deportivas grupales de contacto en lugares cerrados o al aire libre, mejor dicho, cerrados y al aire libre. Suspensión de actividades deportivas individuales en espacios cerrados, suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos, suspensión de talleres culturales y educativos y suspensión de todo tipo de evento cultural, social, recreativo y religioso. No sé si habrás leído declaraciones del obispo de 9 de julio que rechazó fuertemente este tipo de medidas tomadas por el gobierno, pero bueno, es otro tema también, ha habido una reacción ahí por parte de un representante de la Iglesia. En general, estos son los trazos gruesos de lo que está pasando aquí en San Andrés de Giles. ¿Se sabe, Aníbal, la ocupación de camas en la ciudad de San Andrés de Giles? La ocupación de camas, acabo de decirlo, en el otro informe dice 32 pacientes ocupando camas en el área COVID y 3 pacientes en la unidad de terapia intensiva. ¿Sobre cuánto, Aníbal? ¿Esa información Claro, la el tenemos? porcentaje. Bueno, ¿qué porcentaje? Bueno, no tengo el número exacto porque hubo hace muy poco una ampliación, lo que era el área pediatría del hospital, que estaba sin ser usado y que cuenta con 15 camas, se deshabilitó esa parte y se destinó exclusivamente al área COVID. Más o menos unas 60 camas hay en San Andrés de Giles, es decir, que estamos en un casi 50% de ocupación de camas en el hospital, el sector COVID. Tengamos en cuenta esto, que esto es el sector COVID. Y después está el área de atención de médica general, ¿no es cierto? Medicina general. Pensaba en esto que decía sobre las celebraciones religiosas. Voy a volver sobre una frase que he dicho mucho el año pasado. Dios está en todas partes, ¿no? Sí, sí. Lo que, por ejemplo, leí del obispo de 9 de julio, que no recuerdo ahora su apellido, decía, bueno, que una de las cuestiones que ellos hacían un planteo es que las iglesias son los espacios más amplios que tienen todos los pueblos. Y en general el feligrés se queda en un solo lugar, manteniendo la distancia, no hay movimientos, no hay aproximaciones, por supuesto, lo hemos visto aquí, yo personalmente lo he visto aquí en San Andrés de Giles y supongo que esto pasa en todas las iglesias. Un poco estaba centrada en ese punto porque es un lugar donde, bueno, se mantiene... Hay disciplina en ese sentido. Por otro lado, hablaba del alimento espiritual que necesita la gente, que está pasando, y que también es cierto, y lo estamos viendo a través de los efectos de impacto de la pandemia y de este encierro al que nos hemos obligado, tiene sobre la población en general, ya sean niños, jóvenes, adultos y ancianos, ¿no es cierto? En general se apuntaba un poco a esta cuestión.
Bueno, pensaba yo en el porcentaje, si es 50% COVID, debe ser bastante más alto, casi ahí en más o menos los porcentajes que se manejan en AMBA, que son altos. Sí, exactamente, Celeste, como mencionás, es lo que tiene que ver con la ocupación de camas allí en el sector COVID del Hospital San Andrés. Aníbal, nos complace, como siempre, la compañía y el compartir la información de San Andrés de Giles. Te mandamos un fuerte abrazo, querido. A ver, a rigor de decir absolutamente la verdad, y esto no podemos correr ningún... O sea, en lo personal quiero ser lo más certero. Estos son datos que estoy manejando por información. Mañana, si es posible, ya hablemos claro, y de paso pasamos un poquito el chivo también, si es posible vamos a tratar de estar, me tienen que confirmar si es posible una entrevista con el intendente municipal de San Andrés de Giles. Es decir, ahí tendremos números más certeros y por supuesto números oficiales. Yo lo que estoy dando acá es una aproximación a lo que está pasando. Son datos que recibí de hace un par de horas nada más, de modo tal que es importante que tengamos en cuenta esto. No son datos exactos, sino que mañana lo vamos a poder comprobar o lo va a dar el intendente, que es la palabra autorizada, naturalmente. Aprovechamos que nos está mirando Rodrigo Poza, que ya ha tomado nota, Aníbal. Sí, yo todavía me tiene que contestar, también vamos a hacer a rigor de... no demos por sentar. No, siempre hay que ser riguroso en este sentido, Juan. Obviamente. Aníbal, querido, como siempre, el placer de recibirte, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo para todos y buena jornada.